¿Qué significa reinventarse? ¿Por qué es necesario reinventarnos? Hay muchas dudas al respecto. Vamos a ver esta información. ¿Qué significa reinventarse a uno mismo? Es cambiar la forma en que te comportas o las cosas que haces. Cambios radicales que te llevan a una transformación o reinvención drástica. Una de las principales necesidades de reinventarse a uno mismo es cuando pasas por un periodo de crisis, cuando te das cuenta que lo que hacías ya no te está funcionando o cuando tus malos resultados finalmente no son lo que tú esperabas. Sin embargo, como verás más adelante, reinventarse ya no es una opción, es una necesidad. Pero tú, ¿cómo te reinventas? Comenzamos Voces con un tema bastante importante e interesante. Hoy vamos a hablar acerca de cómo reinventarse a sí mismo. Y para eso estamos en compañía de Jorge Escoto. Él es director de proyectos en más de 50 países en 3 continentes, además de conferencista internacional. Bienvenido. Gracias, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a hablar acerca de la reinvención de sí mismo. Y es que ahora pues todos están encerrados por la pandemia, haciendo home office, pero cuando baje, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante? Porque bueno, uno no puede salir siendo uno mismo, tiene que haber un cambio. Una reinvención, ¿no? Una reinvención, precisamente. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Tú qué crees que las personas necesitan para crear una empresa, para encontrar el trabajo de sus sueños, para encontrar las cosas que les gusta hacer? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, yo creo que mis amigos me dirían, nada más échale ganas, pero yo creo que algo más, ¿no? No Sí. sé, digo, no nada más falta echarle ganas, también hay que tener cierto, yo creo que empuje de la creatividad. Sí, muy bien. Creatividad, ¿qué más? No sé, alguna educación, una planeación. ¿Un curso? Bueno, necesitamos creatividad, necesitamos capacidad para resolver problemas, necesitamos capacidad para descubrir cuáles son las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, ¿no? Actualmente, ese tipo de cualidades las podemos ver en lo que nosotros llamamos genios, ¿no? O el mundo occidental llama genios, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como actualmente, ¿quién es el genio más grande o el rico que hay más grande? Jeff Bezos, ¿no? O otro. Elon Musk, ¿no? El SpaceX, el que acaba de mandar la nave espacial a la Estación Espacial Internacional. Dicen que es un genio y aparte, pues yo creo que debido a su creatividad, pues ha puesto varias empresas en camino. Sí, entonces nosotros atribuimos estos valores a los genios, ¿no? Y creemos que los genios son personas con capacidades extraordinarias, que nacieron con esas capacidades o que las hicieron de alguna forma porque tenían algún gen en especial. Y eso es lo que estamos acostumbrados a creer o a pensar, ¿no? Pero ¿qué tal que te diga hoy que es una cualidad nata del ser humano? O sea, ¿todos esas somos habilidades. genios? Sí. Y a esa conclusión llegó George Land y Beth Jarman en un estudio que comenzó en 1986 en la NASA. La NASA le pide a estos científicos que hagan un estudio de quiénes son los científicos con mayor creatividad, ¿no? Y entonces el estudio concluye, ¿no? Con el estudio de la NASA, que no tiene que ver con lo referente que estamos hablando hoy, tiene que ver con que ellos continúan con ese estudio con un grupo de 1,600 niños de 5 años, y para medir la capacidad que tienen ellos de creatividad, de solucionar problemas. Los niños de 5 años. ¿Y qué descubren? ¿Qué crees que descubrieron? Pues no sé, uno pensaría que la genialidad viene de un conocimiento técnico y amplio, pero no, resulta que ahorita estás mencionando que es la creatividad. Sí. Supongo que descubrieron que son muy imaginativos. Sí, bueno, el 98% de ellos tienen la capacidad creativa para ser genios a los 5 años. Entonces ellos continúan su estudio después de 1986, 5 años después, en los mismos niños, y descubren que a los 10 años los niños disminuyen hasta 30% su capacidad de ser. Después, a los 30 años, solo el 3% de esos niños, entre el 2 y el 3% de esos niños, tuvo la capacidad creativa que tiene un genio, ¿no? De crear, de innovar, de resolver problemas, que es lo que necesitamos para reinventarnos, ¿no? O sea, ¿qué negocio voy a poner hoy? No sé. ¿Por qué? No sé. Y entonces,
A mí me gustaría, antes de platicar de esto, de cómo nos educaron, ilustrar estos ejemplos, esto que estamos platicando, con un cuento, con un video, que se llama El cuento del niño pequeño, por Helen Buckley, y me gustaría que tuviéramos oportunidad de verlo. Pues no se despeguen las pantallas y vamos a ver este video. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, o mejor un avión, las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por una azul. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Pero a mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Y nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vane, Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? no sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después, Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas.
Estamos de regreso en Voces con el tema de cómo reinventarse a sí mismo y estamos en compañía del maestro Jorge Escoto que acaba de mostrarnos un video muy interesante acerca de, es un cuento infantil, pero tiene muchas enseñanzas. ¿Qué no? ¿Qué, después de ver el video, qué es lo que piensas? Esta niña, tristemente, después de que le enseñaron cómo hacer las cosas en un periodo corto de tiempo, ¿qué es lo que piensas que pasa después de 20 años o 30 años de haber recibido una educación tradicional, por así decirlo, ¿no? De nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de nuestro sacerdote? ¿Qué pasa? Pues la verdad uno se queda impresionado. Después de ver el video, uno se queda impresionado porque es la realidad, es lo que pasa y nosotros lo vemos con nuestros propios hijos. Sí, sí, exactamente. Y por poner un ejemplo, yo soy maestro en una universidad de aquí de Cuernavaca y una de las enseñanzas que doy es cuando llego y les pregunto a los muchachos, más bien les digo, muchachos, para el trabajo final, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, haciendo alusión a la niña que le dicen pinta lo que tú quieras. Yo le digo a los muchachos, hagan el trabajo final de lo que ustedes quieran. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no. No saben qué hacer. Pues sí, yo tampoco sabría qué hacer. No saben qué hacer. Dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿no me vas a decir qué hacer? No. Pero maestro, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Qué tipo de letra debo usar? Entonces le digo, el que quieras. Pero, ¿y debo usar Word? Lo que quieras. Y entonces, principalmente, los alumnos que han estado más acostumbrados a la educación tradicional y a la, yo le llamo linealidad, o sea, a seguir los protocolos, métodos establecidos, son los que más se les dificulta la creatividad que ellos necesitan para salir adelante. Y entonces lo llevo yo a una empresa, a la hora que estos muchachos salen y entran a trabajar en una empresa, ok, aprendieron todos los libros, aprendieron toda la metodología, aprendieron todo, ¿no? Y resulta que hay un problema grande. ¿Qué necesitas? Pues se supone que ya sabes hacerlo, o sea, sabes hacer las cosas para las que fuiste contratado. Digo, Sí, hablando de una empresa. hablando de empresa, pero sale un problema fuera de lo que hay en los libros. ¿Qué es lo que necesitas? Tu creatividad, ¿no? O sea, Claro. necesitas Y echar a ahorita andar con tu el tema creatividad. esto de la pandemia, que uno ya regresa a trabajar o necesita buscarse un nuevo empleo, pues también está así, uno no sabe qué hacer cuando sale de casa, no tiene ni idea, ¿no? No sabe si va a regresar a su antiguo empleo o si ya no tienes empleo, no sabe qué hacer para sobrevivir. Sí, muy bien. Y es lo mismo, ¿no? O sea, están los muchachos en su casa y pueden comerse el mundo. Y les preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé. No sé qué voy a hacer. Pero ellos no tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Es la educación que recibimos. Es la educación que hay, que no ha cambiado por más de 100 años. Y a eso voy a mencionar el primer problema que traigo, que es relacionado con el video, que es que ponemos demasiada atención a lo que los demás dicen y hacen. Y por eso somos incapaces de echar a volar nuestra creatividad, nuestro talento nato. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando Steve Jobs y Bill Gates estaban creando una mini computadora, se llama mini porque antes eran muy grandes, ¿no? Me refiero a la computadora personal. Las estadísticas y los CIOs decían, eso no va a servir, eso va al fracaso, ¿no? Va en contra de lo establecido, ¿no? Va en contra de lo establecido. Perdón, ibas a... No, de lo que ya estaba establecido en esa época donde tú tenías un concepto de computadora personal, digámoslo así, grandísima, el tamaño de un refrigerador, y ahora te estaban presentando un aparatito muy chiquito. Y eso iba al fracaso. Y Blockbuster, ¿no? Que tuvo la oportunidad de comprar Netflix y dijo, no, eso, streaming, eso no va a funcionar, eso no es negocio. No lo hicieron, ¿no? Y entonces nosotros estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, como cuando llega el maestro y dice, maestro, dígame qué hacer, ¿no? Exactamente igual. Entonces, oye, que no quiero poner una empresa de chicles. Y entonces tú me dices, no, eso es una mala idea. Ay, sí.
es una mala idea. Ya te pones a pensar, ¿no? Ya te empiezas a preocupar, porque hay veces que luego también te quieres recibir algún consejo emprendedor y te dicen, no, pues pon algo que genere dinero, que gane, algo que veas en la calle donde vives, por ejemplo, pues qué es lo que más hace falta. Sí. Pero en realidad es un problema, como tú lo dices, de reinventarse, ¿no? Es un problema tuyo. Entonces, yo lo pondría así, y se lo digo mucho a los muchachos. ¿Qué es lo que tú quieres? Y es difícil. O sea, es una pregunta muy difícil que muchas veces, en la primera clase que yo tengo con los muchachos de maestría, y no solo con los muchachos, con directores de proyectos de diferentes países, les digo, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Y es una pregunta difícil de contestar. Muchas veces ellos me dicen, oye, es que no me había preguntado eso en muchos años. Y ahorita nos dejas con muchísimas más dudas, pero ahorita las resolvemos o intentaremos resolverlas. No le cambien, están en Voces. ¿Sabías que reinventarse siempre es algo provocado? Por lo general, no cambiamos si no se nos obliga a ello. Continuamos en Voces y estamos hablando acerca de cómo reinventarse a sí mismo y tenemos invitado al maestro Jorge Escoto que nos ha dejado más dudas que respuestas porque uno ya no sabe. Acabas de decir que uno no sabe qué hacer con su vida, no se conoce a sí mismo, pero ¿qué podemos hacer? Sí, para eso vamos a concluir con el segundo punto, que es específicamente, nosotros creemos, o la sociedad, los seres humanos creemos, que tenemos que ser conscientes de todas las decisiones que tomamos. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando elegimos una carrera universitaria, te preguntará alguien o tus padres, lo primero que te preguntan es, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Cierto? Y entonces tú tienes que dar explicaciones conscientes con alguna razón. Un argumento Un válido, argumento uno válido. que crea uno que es válido. Ajá, del por qué eso, ¿no? Y si no das un argumento válido consciente, entonces pues vienen las ¿y por qué, no? ¿Por qué decidiste estudiar eso? O sea, eso no está bien, Y hasta ¿no? uno duda de sí mismo. Sí, dices, ay, sí es cierto, como que no tengo razón, ¿verdad? O sea, pero ¿qué tal que yo te digo que la conciencia es solo una pequeña parte de nuestro consciente, de lo que estamos conscientes, porque de lo demás no estamos conscientes? Y eso no lo dije yo, lo dijo el autor danés Tor Snorre Tranders en su libro La ilusión del usuario, que habla de cómo, por ponerte un ejemplo, imagínate que estás en un cuarto y ves a través de un agujero. Y entonces, si tú ves el cuarto a través de un agujero, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Pues muy poquito. Muy poquito. Y esa es la conciencia. Y entonces, según el mismo autor, hay una diferencia de la mente consciente contra el inconsciente o no consciente, depende del autor, de 60 millones de bits contra 20 bits. Hablando de bits, que es la unidad más pequeña que podemos medir, ¿no? Entonces, de información. De información. Entonces, imagina tú que tu mente inconsciente puede captar 60 millones de bits por segundo. Sí, es que sí es cierto que dicen que uno usa solamente el 10% de su cuerpo, de su cerebro. Sí y no, porque les gusta clasificar cosas, ¿no? Pero en realidad va más allá de eso. O sea, depende del autor, ¿no? Y entonces, en los últimos 10 años, la ciencia ha descubierto más del cerebro humano que en lo que va de historia de la humanidad. Entonces, para ser un poco más específicos, vamos a hablar nada más de lo que es el inconsciente y lo que puedes captar, ¿no? Entonces, quiere decir que, ¿no? Y para darte el ejemplo, que si hoy te hipnotiza a alguien, si pudiera hipnotizarte, está descubierto por la ciencia, te pueden preguntar, oye, cuando tenías 10 años y estabas sentado en la mesa de tu mamá, ¿qué sentías? Y tú pues,
me sentía a gusto, estaba contento, porque tu inconsciente lo estaba captando. Conscientemente no lo puedes hacer, porque por ejemplo ahorita solo puedes estar consciente de lo que tú y yo estamos hablando, pero si se escucha un ruido por allá o por allá o por allá, o hay una conversación alrededor del cuarto, imagínate que estamos en un bar y están platicando aquí a un lado, no puedes poner atención conscientemente a lo que están diciendo ellos y a mí. No se puede. O sea, la mente consciente es muy limitada. Y entonces, quiere decir que tú has estado aprendiendo cosas durante toda tu vida de las que no estás consciente. De la gente que escuchaste ahí hablar en algún lado, que viste en alguna película, que leíste en algún No libro. solo eso. O sea, la conciencia no es necesaria para aprender. ¿Sabías eso? ¿No? Y entonces, Por ejemplo, un estudio que se hizo en la Universidad de Estados Unidos, en una escuela de psicología, rápidamente el maestro les dice a los alumnos, esta semana todos los muchachos van a echar piropos a todas las mujeres que vengan vestidas de rojo. Y entonces pasó una semana y todas las que iban de rojo, qué guapa, qué bonita vienes vestida. ¿Qué pasó después de una semana? ¿Qué crees que pasó? ¿qué? ¿Ya se cambió el color del vestido? No, las mujeres iban vestidas de rojo más seguido, porque inconscientemente ellas aprendieron a que si iban de rojo, les Iban a ser daban más atractivas. Ajá, como que, ay, de rojo estoy más atractiva, ¿no? Y entonces se vistieron de rojo. Entonces los universitarios hicieron una broma al profesor. Entonces cada vez que se iba al lado derecho del salón, le ponían atención. Cada vez que se iba al lado izquierdo, no le ponían atención. Y entonces el profesor empezó a irse a la derecha. Entonces aprendió inconscientemente que tenía que irse del lado derecho al salón. Entonces, para tomar decisiones, la conciencia tampoco es necesaria. Si yo te digo, carga 2 objetos, y cuál es más pesado, tú vas a decir, pues este. Y entonces yo te pregunto, oye, ¿qué proceso mental usaste, qué músculos utilizaste para tomar esa decisión? ¿Sabes o no sabes? Pues uno pensaría que el cerebro, que es lo que se supone que es el órgano Sí, el pensante. cerebro, pero argumentame como que te pregunté por qué esa carrera. No sabes. No. Lo sentí más pesado y entonces los sentimientos son importantes. Entonces, ¿qué tan importantes son los sentimientos en esta... Las tomas de decisiones. Sí, y no solo eso, en la forma de reinventarnos. ¿Qué tan importantes son? Son súper importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado aprendiendo cosas desde niños hasta hoy en día que no somos conscientes de eso. Que es lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros amigos. Hace rato mencionabas un sacerdote, los maestros en la escuela incluso. Sí, de ellos podemos aprender, digamos, cuestiones lineales como matemáticas, arquitectura, pero hay muchas otras cosas que sabemos, como quiénes somos, qué es lo importante, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy yo? Y a eso queremos llegar, ¿no? Quiero reinventarme, quiero poner un negocio, pero no sé qué negocio me gusta. Y entonces, ¿cómo crees que accesas a eso? ¿Cómo? Pues, quién sabe. Con los sentimientos. O sea, sí es cierto, entonces que uno tiene como un sexto sentido que te Sí. dice, oye, yo como que me late. Sí, Y precisamente es esa cierto. palabra, ¿no? Me late, como No que se lo puedes siente por dentro. explicar. Y las mujeres son maravillosas, históricamente, culturalmente, toman muy buenas decisiones porque a ellas se les permitió sentir históricamente. A los niños nos dicen, tú no llores, ¿va? Tú no sientas, tú no. Entonces, no voy a tomar una decisión basada en las matemáticas, ¿no? ¿Cuál carrera es mejor estadísticamente, va? Y entonces ignoras todo el conocimiento que tienes tú, que has tenido o que has adquirido por toda tu vida. Lo ignoras, porque ignoras tus sentimientos. Y entonces, ¿en qué podemos concluir? En que es muy importante saber y entender que no podemos tomar decisiones basadas únicamente en las cosas que somos conscientes. Necesitamos, bueno, algo que olvidé mencionar es cómo accesamos a esa información que tenemos dentro, cómo accesamos a esos sentimientos. O sea, me dirías, bueno, yo sé que tengo mucha información, pero ¿cómo acceso a eso, no? Y entonces la forma de accesar es, la mente consciente y la mente inconsciente tienen un ancho de banda muy diferente, ¿no? 60 millones contra 20 bits. Oye, yo creo que eso es muy poquito, ¿no?
para todo el poder que Sí. llega a tener nuestro cerebro. Oye, fíjate que mucha gente ahorita en su casa ha de tener muchísimas dudas y sería muy bueno, porque tampoco nos va a alcanzar tanto el tiempo, de que nos dieras tus redes sociales, por la que la gente que tenga más dudas sobre esto y quiera expandirse, reinventarse, pues se pueda comunicar contigo. Sí, muchas gracias. Pueden buscar el Genio Director de Proyectos y Tu Proyecto de Vida en Facebook. Y en ambos estoy yo. Ahí con mucho gusto puedo atenderlos, escribir. Darles una asesoría, tal vez, porque uno se queda con más ganas de seguir escuchando todo esto. Muchas gracias, Jorge Escoto, maestro. Jorge Escoto, conferencista internacional, director de proyectos en más de 50 países, en 3 continentes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes en casita. Esto fue Voces.